Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca del protocolo de violencia intrafamiliar y de género. Dentro de nuestros casos de violencia intrafamiliar y de género encontramos que la pirámide poblacional está inclinada significativamente hacia las mujeres por el mismo contexto y la definición de caso y específicamente en las mujeres jóvenes entre los 12 y los 33, 36 años, con su pico máximo entre los 12 y los 21. Es importante también aclarar que en este grupo poblacional está incluido los diferentes tipos de violencia, es decir, violencia física, violencia sexual, abuso, negligencia, que incluye también niños y adultos mayores. En esta gráfica podemos ver la distribución de la cantidad de casos, el valor absoluto de casos por año, encontrando que la distribución de la violencia física ha presentado un aumento significativo que ha jalonado la cantidad de violencia. Sin embargo, también vemos un crecimiento de las violencias de tipo sexual y de las de negligencia. Esto está dado por dos posibles factores. Uno, que haya un aumento significativo en la población y dos, que hay una mayor identificación de los casos desde el servicio de urgencias y de consulta externa, lo que permite darnos una idea más acertada frente a la problemática social y así poder tomar las medidas de intervención desde todos los niveles, institucional, municipal y departamental. En esta otra vemos la proporción de casos según el parentesco del agresor. Observamos cómo en el 2019 había un gran porcentaje de agresores que no tenían ningún parentesco. Sin embargo, a medida que se ha mejorado la calidad del dato por parte de del personal que atiende a los pacientes, y a medida que se ha ido mejorando el interrogatorio, hemos visto cómo esta proporción de ningún parentesco ha ido disminuyendo significativamente, aumentando la proporción de casos entre el 2019 y el 2025 de agresor como la expareja, siendo estos dos los que más predominan a nivel del 2025, la expareja y la pareja. ¿Cómo definimos un caso sospechoso de violencia? Entonces son todas las violencias sexuales, físicas, psicológicas o por negligencia y abandono, resultado de acciones o conductas agresivas basados en relaciones de poder o asimétricas. Es importante tener en cuenta este título, sospechoso. Nosotros, como personal de la salud, ingresamos el caso como caso sospechoso. Si evidenciamos, si el paciente o la paciente nos manifiesta que hay un caso de posible agresión, nosotros no entramos a definir si es cierta o no, sino ante la sospecha los notificamos, de eso ya se encargan los entes correspondientes. Cuando vemos un niño o un adulto mayor en el cual sospechamos abandono, en ese caso también nosotros hacemos la notificación y ya son los entes respectivos los que irán a indagar y evaluar si se trata o no en efectividad de un caso confirmado. Pero nosotros lo ingresamos como sospechoso, no tenemos que confirmar. ¿Qué debe notificarse? Entonces, todas las violencias sexuales y por ataques químicos, independiente del sexo o la edad de la víctima. Todas las violencias físicas y psicológicas que se vayan en contra de niños, niñas, adolescentes, personas con identidad de género y orientaciones sexuales no normativas. Todos los casos de negligencia y abandono contra niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Y todos los casos de mutilación femenina y todos los casos de violencia intrafamiliar. Hablamos de mutilación femenina y en nuestro contexto municipal observamos que es una práctica que se presenta con relativa frecuencia a nivel de las poblaciones indígenas que han migrado desde otros departamentos y se han asentado en nuestro municipio. ¿Qué no se notifica? Bueno, no se notifica los casos de violencia interpersonal, por ejemplo, las riñas callejeras entre personas sin vínculos afectivos o familiares,
atracos, peleas entre pandillas, peleas por territorios, ajustes de cuentas, balas perdidas. Esos tipos de violencia no se notifican como violencia intrafamiliar o de género. ¿Cuáles son las responsabilidades de nuestra IPS? Entonces, tenemos como responsabilidad hacer la valoración médica del paciente en el cual sospechamos violencia. Valoración psicológica, valoración por trabajo social y valoración por otras entidades. Es decir, es nuestra responsabilidad que el paciente reciba a lo menos esas primeras 3 valoraciones y notificar a los entes respectivos, ejemplo, comisaría de familia o bienestar familiar, los casos que se nos presenten. Otra de nuestras responsabilidades es que en todo caso sospechoso de trata de personas debemos notificar al Ministerio del Interior e informar la ocurrencia de hechos punibles si la persona afectada no lo ha realizado. O en todos casos en los que se sospeche que puede haber una grave amenaza para la vida de la víctima. Hay unas de estas notificaciones que son de especial atención. Son los casos de mutilación genital, en nuestro contexto mutilación genital femenina, que se presenta, como ya mencionábamos, con relativa frecuencia en las poblaciones indígenas, y en los casos de víctimas por agentes químicos. Recuerden, notificamos desde lo sospechoso. Si llega una población indígena con un niño que nació en la casa, observamos que hay alguna lesión sugestiva o sospechosa de mutilación a nivel genital, no es necesario que nosotros la corroboremos 100%. Desde que nosotros sospechemos que se ha presentado, debemos hacer la notificación para que los entes correspondientes hagan su intervención. Es nuestra responsabilidad identificar los casos sospechosos para que se muevan todas las acciones respectivas. Lo mismo que los casos de víctimas de agentes químicos. Estas, como tienen una característica y una connotación especial, deben notificarse de manera inmediata. Es decir, dentro del transcurso del día, esta debe ser ya notificada a todos los entes. De ahí la importancia de que apenas identifiquen el caso, se diligencie la ficha completa y se pueda proceder a lo correspondiente. Agradecemos su atención. El área de epidemiología, transformando datos en estrategias.